Gracias al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta muy de mañana, siendo muy oscuro, se levantó y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así dice la palabra del Señor. Hoy nos levantamos temprano. Bueno, pues vamos a ver la palabra del Señor en libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Lo tenía, pero cerré la Biblia. Hechos 2:41. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Señor amado, en esta mañana, en el nombre de tu amado Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, te pedimos, Señor, que nos auxilie, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Aquí están tu pueblo, tus hijos, los obreros, los que trabajan en la viña tuya, Señor. Y yo te pido una palabra, Señor, para ellos en esta hora a través de tu Espíritu Santo. Gracias, eterno Dios. Amén. Gracias al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Fue una explosión maravillosa de la iglesia primitiva, la primera iglesia del Señor. Hay algo muy importante aquí y quiero que veamos algunas formas que ellos utilizaron para que la iglesia creciera. La iglesia creció de una sobremanera, de tal forma que en la primera predicación del apóstol se convirtieron 3,000. Pero si nosotros analizamos la conversión de ellos, eran aquellas personas que habían venido a la Pascua y se quedaban hasta el Pentecostés. Eran de todas las regiones del mundo conocido, es decir, aquellos que habían sido dispersos de la dispersión y llegaron a la celebración. Muchos eran prosélitos y otros eran judíos que vivían en el extranjero. Y llegaron a la celebración de la Pascua conocían ellos las cosas de Dios, sabían a qué habían venido. Una de las cosas más importantes que tenían los judíos era la esperanza del Mesías. Entonces no era conocido, habían profecías, pero no pensaban ellos que no se había manifestado. Se quedaron al Pentecostés y fue un derramamiento poderoso del Espíritu Santo como primera manera en la cual el Señor, para un avivamiento, para un crecimiento, le dice: obedezcan, júntense, vayan a Jerusalén, reúnanse, júntense todos los que puedan. La madre de Jesús, los más cercanos, los discípulos, 120 en total, reúnanse y esperen la promesa. Aquella que los entristecía. En una ocasión nuestro Señor Jesucristo se entristecieron porque les dijo que se iba. Y dice: no, al contrario, es menester que yo me vaya, porque si no me fuera no vendría el Espíritu Santo, la era en la cual vivimos nosotros. Y esta era la promesa esperada que el Señor Jesucristo les había hablado: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Entonces viene la promesa, se reúnen en el Pentecostés y ahí en el Pentecostés fue el gran derramamiento del Espíritu Santo. El apóstol San Pedro ahora se para con poder,
aclarando las Sagradas Escrituras, y ahora él se fue lleno de Dios y empieza a disertar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos reacciones: la reacción de los que dijeron están ebrios y la reacción de los que dijeron algo trascendente pasó aquí. Ellos esperaban la promesa, cita a Joel, que en los tiempos postreros sería derramado el Espíritu Santo. Y ahí es cuando la iglesia nace. Se acaba el tiempo de los judíos, termina completamente ese periodo y se nos es entregada la iglesia a nosotros. Eso es algo bien maravilloso, hermano, que se nos entrega a los gentiles la iglesia del Señor, empezando por los judíos, pero ahí es cuando se acaba el continuo sacrificio, se termina todo el sistema sacerdotal, quedó completamente terminado y empieza la era de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual nosotros somos responsables. Somos responsables de continuar esta obra, pero nos dota de poder. Y Pedro dice, aquí ya lo hemos visto, bueno, Pedro, ¿qué palabras utiliza para que se conviertan 3,000? Y esta es dicen algunos, la punta del iceberg o la cereza del pastel. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho el Mesías. Y entonces en ese momento son golpeados, compungidos y reaccionan. En ese momento reaccionan porque se les es revelado por el Espíritu Santo que Jesús era el Mesías. Ese joven que ustedes crucificaron hace unos días, 50 días, ese es el Mesías tan esperado. Y se compungen, les llega al corazón y su reacción fue, ¿qué hacemos? Bueno, pues arrepiéntanse y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Y ahí, en ese momento empieza la iglesia. Yo he tenido algunas, y lo he dicho, algunas como discusiones con los que ahorita andan. Entró como una era nueva de los judíos y ya hasta se ponen la kipá, y algunos cristianos ya lo utilizan, hasta se ponen y buscan esas formas de conciliarse, porque entraron muy duros los judaizantes, como en aquel tiempo también entraron los judaizantes. El judaizante era el cristiano que era convertido, pero quería imponer algunas cosas de la ley, el sabbat, querían imponer costumbres. Se hizo el concilio de Jerusalén, donde se debatió eso, y fueron solamente las cargas que teníamos que llevar: no idolatría, no sangre y paz tengamos todos. Pero estas cosas ahí estaban, y ahora como que se están despertando. Hay iglesias que los han saqueado los judaizantes, los judíos cristianos que empiezan a hablar de algunas cosas que debemos de tener, que te pongas la kipá, o que empieces a invocar las formas de Dios. Dicen que para una sanidad tienes que invocar a Jehová, Nisi, Rafa, y nos encontramos con estas cosas que a veces nosotros no tenemos mucho conocimiento de ello, pero ya te empiezan a mezclar. Y yo le dije a uno, digo, mira, está excelente conocer porque son conocimientos profundos, pero los judíos están perdidos. Aunque los ames mucho, y los amamos y los queremos y estamos orando, pero están perdidos. No tienen autoridad contra la iglesia del Señor Jesucristo, a menos que sean cristianos. Ámenlos, quiérelos, pero el judío está perdido. Eso dice la palabra del Señor. ¿Y qué te van a enseñar? Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, a donde se someten los demonios. Él tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y aquí entre nosotros.
Dice Colosenses, y nosotros estamos completos en Él. Estamos completos, hermanos, en Cristo Jesús. Estamos completos. No necesitamos otra revelación diferente, porque en ese momento se terminó el sacerdocio. Ellos no tienen esa autoridad para atraer a Dios, sino la iglesia del Señor Jesucristo, que San Pablo le llama como un misterio. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y aquí estoy, y estamos edificando la iglesia del Señor. Así que, hermanos, somos los que edificamos. Entonces ahora ellos empiezan una nueva era, la era del Espíritu Santo. Empiezan ahora a tener revelación. Y vamos a analizar el crecimiento de la iglesia primitiva, que puede ser un modelo para nosotros, que podemos analizarlo, ya lo hemos visto, pero la manera en la cual ellos utilizan sus formas para poder crecer. Como primero el Señor les da la comisión, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, lleven el Evangelio como un medio de predicación. Y ellos inmediatamente y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Porque era lo que se acababa de dar a conocer el Mesías, y ese era el mensaje. Porque existía el mensaje del sacerdocio, de la ley, pero ahora esta era la manera en la cual ellos tenían que introducirse. Entonces ahora nos encontramos que está 3,000. ¿Qué hacemos con 3,000 personas? ¿Dónde los metieron? ¿Dónde estaban ellos? Todavía no existía un templo, iban a los templos a disertar, a hablar de Jesucristo, pero ¿dónde? ¿Cómo eran los mecanismos que ellos utilizaban? Pero dice que se reunían y estaban en las casas y comían juntos y ocupaban el templo y estaban en el trabajo del Señor. Son importantes los templos, pero aquí en este momento todavía no vemos esa construcción, pero sí vemos esa coinonia, esa armonía. Primera manera que ellos experimentaron como crecimiento, como algo de crecimiento, fue el crecimiento espiritual. Hay un crecimiento espiritual en la iglesia primitiva, y aquí lo dice. Así que los que recibieron la palabra, que fueron 3,000, se añadieron 3,000. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primero que ellos hacen es la obediencia para estar en ayuno, para estar en oración, para ser investidos de poder de lo alto, para ser llenos del Espíritu Santo. Y empieza esa manifestación del Espíritu Santo a través de señales, prodigios y las cosas maravillosas que sucedían ahí en la iglesia primitiva. Empezó a haber ese movimiento, había sanidades, había milagros. Pero voy a ir despacio, yo quiero que veamos acerca de la sanidad. Es algo que a mí me parece interesante sobre la sanidad. Dice la palabra del Señor en el libro o en el Evangelio según San Lucas. Vemos el Evangelio según San Lucas. En su primera conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dándose a conocer. Yo voy a utilizar esta palabra, tal vez no se oiga muy, yo le llamo el destape, porque fue la manera en la cual nuestro Señor Jesucristo se da a conocer. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo empieza su ministerio en una sinagoga? Ahí es donde empieza Él. Recordemos que los apóstoles también utilizaban las sinagogas porque era el medio donde llegaban los judíos. Entonces nuestro Señor Jesucristo empieza en una sinagoga. Bien interesante. Dice la palabra del Señor, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La predicación del Evangelio.
las buenas noticias, el remedio de Dios para la humanidad, que Jesús es el Mesías, el Cristo. Dice, me ha enviado para dar buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y entonces entregó el rollo y todos se le quedaban viendo. Es así, qué maravilloso ha de haber sido ese momento. Era la primera declaración de Jesús como el Mesías, como el cumplimiento de la palabra. Y les dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Él era esa parte de la palabra del Señor, la predicación del Evangelio, el año agradable, el jubileo que estábamos tanto esperando, y dice, yo soy. Aquí, fíjense que no habla de enfermedades físicas, hermano. Vean eso. La enfermedad no solamente está en sanar a un ciego, no. El Señor habla de algo más profundo en su ministerio. Y dice aquí la palabra del Señor, el Espíritu está sobre mí, me ha enviado a esto, a dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? A sanarlos, a pregonar libertad a los cautivos. Dice, y dar vista a los ciegos, sanidad física, y a poner en libertad a los oprimidos. Y entonces ahora la sanidad a veces sobre la predicación del Evangelio, ¿qué buscamos nosotros? ¿Qué buscamos en el pueblo? ¿Qué buscamos? El Señor hizo grandes milagros de sanidades, pero ahora vamos a catalogar esas enfermedades que no se alcanzan a ver, sino que nosotros las alcanzamos a observar porque la persona está deprimida, porque la persona tiene demasiado estrés, porque la persona tiene ansiedades, porque la persona tiene esquizofrenia. Y porque cuando somos cristianos, también vemos en los cristianos que está deprimido, que está en una situación difícil, está dolido, no puedo dormir, tengo insomnio. Eso es lo que el Señor también quiere que nosotros sepamos para poder llevar este evangelio que sana oprimidos, quebrantados, abatidos, con todo tipo de problemas que están en tu ser, en tu alma, en tu vida. No puedo dormir, me siento con ansiedad, desesperado. Esto es lo que el Señor también viene a hacer, esta acción de sanidades. Yo decía, te duele la muela y vas a buscarte un Flanax si es efectivo. Pero adentro, ¿cómo somos sanados? Pero adentro, ¿cómo podemos ver nosotros si nuestra composición es alma, cuerpo y espíritu? Es importante, fui con un amigo, estuvimos viendo un cardiólogo, me parece interesantísima estos diagnósticos que hacen que solamente a través de una radiografía, a través de un análisis de sangre, a través de un análisis, ven cómo te encuentras tú. Pues tienes colesterol, triglicéridos, tienes una serie de problemas. Bueno, pues ya la ciencia nos ayudó. Cuando menos ya me duele aquí, ya sabemos que si me hago un ultrasonido, a lo mejor tengo piedras en los riñones, a lo mejor tengo piedras en la vesícula. Entonces ya no atacamos con infusiones, ni atacamos con otro tipo de cosas. Ya el doctor se va bien efectivo. Si la medicina no te hace, te opero. Pues algunas cosas ya son efectivas, ¿no? Y yo tenía un problema con mi mamá. Mi mamá, yo me enfermé de los riñones, no podía ir a orinar porque los dos riñones estaban llenos de piedra ya, 3 días sin eso. Y ora al Señor, y ora. Y digo, pues ya oré, hermano, al Señor. ¿Y qué crees que me dijo el Señor? Que vaya a ver al médico para que me opere. Porque de todos modos, pesos están para darnos servicios a nosotros. El Señor puso a los
a los de la tierra de Canaán para que fueran sus leñadores, son nuestros servidores. Bueno, pues entonces el Señor me dio la manera y me mandó allá y después me volvieron a operar, me operaron 3 veces, pero siempre me decía, es que no ayuna. Digo, no, hermana, sí ayuno y sí oro, pero el Señor me dijo, vete allá. Ya, no es que Dios no pueda, pero ya me dio la respuesta a través de la ciencia médica. Discúlpenme, pero así me la dio el Señor. Entonces, así yo lo discutí muchas veces con ella. Y sí oraba, y sí ayunaba, y la iglesia oraba por mí, los pastores oraban por mí, pero no iba por ahí, fue otro medio. ¿Cómo vemos el problema de una opresión? ¿Cómo vemos el problema de una depresión? ¿Cómo vemos aquellas cosas? ¿Cómo podemos nosotros a través de el discernimiento espiritual, a través de la sabiduría de Dios, de la inteligencia, a través del conocimiento de la palabra del Señor y de los dones manifestados, para que nosotros podamos dar una palabra que penetre, que llegue, que dé una respuesta? La iglesia primitiva se encontraba con todas aquellas cosas y Dios los utilizaba en sanidades, en milagros, en consejería. Dice la primera parte del crecimiento que crecían, ¿qué? Espiritualmente. Oración, sanidades, ayunos, obedecieron. Pero una de las cosas muy importantes es el crecimiento espiritual aunado con el conocimiento de la palabra del Señor. Son hermosas las emociones, pero el conocimiento de la palabra del Señor te lleva al nivel que Dios quiere que nosotros tengamos para crecer. Por eso perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el conocimiento de la palabra del Señor. Ahí es un punto bien importante que nosotros debe de ser importantísimo el mover del Espíritu Santo, las señales, debe ser muy importante el conocimiento de la palabra del Señor, que eso es lo que permanece y va a prevalecer, que nosotros tengamos un conocimiento de la palabra como crecimiento espiritual. Me gusta la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, ya la llevo leída como 10 veces y cada vez que la leo me encuentro más cosas. Ya me voy a alargar. La epístola del apóstol, porque va conectada ahí viendo el crecimiento de ellos, la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses es tan hermosa que yo alcanzo a ver el trabajo de un pastor llamado Epafras, que nos dice que él fue, los que conocen que él se convirtió en Éfeso y se fue a su tierra, a Colosa, y levantó la iglesia de Colosa. Así nada más se fue. Pablo le escribe y les dice que él los quiere conocer a ellos en la de la Odisea, porque fue tan efectivo el ministerio de él en el crecimiento espiritual de la iglesia, el crecimiento espiritual que la iglesia primitiva está diciendo el apóstol Pedro, y perseveraba en la doctrina, en el partimiento del pan y las oraciones. Ahí estaba la esencia, la oración, la congregación y el conocimiento de la palabra. Fíjense, se los leo porque está bien sabroso esto, dijera un hermano que es pastor, dice, está sabroso, está tan interesante, hermano, está tan interesante sobre el crecimiento espiritual de la iglesia de Colosa. Chéquenlo, véanlo, la iglesia de Colosa está pastoreada por Epafras, y Epafras es el que le fue a ver a Pablo a la cárcel. Recordemos que hay 4 cartas carcelarias: Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, que mayormente el correo epistolar y todo va ahí, te encuentras con los mismos personajes y a veces con las mismas recomendaciones. Es bien interesante conocer esto. Pero la epístola del apóstol San Pablo a Colosa en el crecimiento espiritual que va sostenido, dice aquí, fíjense tan bonito, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Estaba en una base bien fundamentada ellos. Tenían fe.
en Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa tenían? Eso les resultaba en amor ¿a quién? A todos los hermanos. Acuérdense que se trata de una revelación horizontal y vertical. Ama a Dios y ama a tu hermano. Estaban en esa condición, en una relación vertical y horizontal, lo que pide Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? Ama a Dios y de todo tu corazón, y el otro similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estaban en lo... ¡Qué pastores! ¡Qué pastor! ¡Qué pastores! Véanlo. Pero les formula una esperanza. ¿Por qué ellos actuaban de esa manera? A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La causa del amor a Dios y a los hermanos era ¿qué? La esperanza que ellos tenían fundamentada en las recompensas. Acuérdense que nosotros, dice la palabra del Señor, el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué es qué? Galardonador de los que le buscan. Hay una esperanza, hay que predicar esta esperanza incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. Ahora, debe de ir la oración, el ayuno, pero debe de prevalecer, debe de ir siempre la palabra del Señor. San Pablo, después de todo esto, le propone, dice, yo los voy a llevar a otro nivel. Chequen, quiero otro nivel para la iglesia de Colosa. Es tremendo el apóstol San Pablo, es tremenda la observación de la iglesia de Colosa, porque dice, ustedes tienen esto, pero no les basta cantar, orar, es maravilloso, ustedes tienen amor a Dios y tienen el amor a los hermanos porque tienen una esperanza y por el conocimiento del Evangelio, pero vámonos al siguiente nivel. Vámonos al otro paso que deben ustedes de seguir escalando. Y el apóstol San Pablo les propone el otro nivel. Vemos el otro nivel que está con el crecimiento espiritual. Vámonos al otro nivel. El 9. Chequen el otro nivel. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Ahí está la labor apostólica. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiero que ustedes escalen el siguiente nivel que los va a llevar a otra manera en la cual ustedes van a expresarse, a saber qué sigue. Están en un nivel. Quiero uno, que sean llenos de todo el conocimiento de Dios. ¿Dónde está el conocimiento de Dios? En su palabra. No basta. Voy a decir algo duro, difícil. No basta sentarse aquí. No basta escuchar la predicación del Evangelio. Necesitas leer la palabra del Señor. Tú necesitas leer la palabra, ser lleno del conocimiento de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia. Que tengan la tarea de leer, de buscar, de escudriñar. Dice en la hermenéutica, dice que un día le escribió la joven al muchacho dándole la respuesta. Pues mi estimado amigo, me dio gusto que te hayas acordado de mí, que ya vamos a empezar una nueva relación de amistad, pero quiero decirte que te estimo y vamos a seguir. ¿Qué creen que hizo ese muchacho con la carta? Se acostaba y la leía, se levantaba y me dijo, amigo, ¿será que quiera que seamos novios? Me dijo que me extrae. Dice que si así leyéramos la Biblia, fuéramos unos genios espirituales. Me dijo Jesús esto, y si yo lo hago. Esperamos que el predicador predique, y a veces predicamos bien, pero a veces no muy bien. Necesitamos
Tenemos al Espíritu Santo, tienen al Espíritu Santo que da revelación. ¿Cómo te va a revelar si no lees su palabra? La palabra del Señor está diseñada para mí porque las palabras de Dios son vida y son espíritu y yo soy alma, cuerpo y espíritu y la puedo entender porque está para mí, porque Dios me habla y porque yo soy espíritu. Sigue, nivel maravilloso, nivel. Sea lleno del conocimiento de Dios. Aquí está el conocimiento de Dios. La palabra profética más segura, porque a veces soñamos cosas como que no son, a veces oímos cosas como que no son, pero aquí está lo más seguro, lo más fiable y lo más confiable, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, la palabra del Señor. Pero fíjense, dice, sea lleno del conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay inteligencia artificial, hay inteligencia emocional y hay inteligencia espiritual, ya lo dice la palabra del Señor. La inteligencia emocional es aquella que tú empiezas a buscar en la palabra del Señor y buscas el carácter de Cristo. Cristo amó, Cristo sufrió, Cristo perdonó, Cristo lloró. Y nosotros vamos a identificarnos en algún momento en estas emociones. Él era de emociones y nosotros vamos, pero no dio, pero no se vengó. Entonces nosotros vamos a adquirir esa forma, porque tenemos un modelo maravilloso a seguir en nuestras emociones, que es ¿quién? Cristo Jesús. Conocimiento. Te pide que tú tengas ¿qué? Que te llenes del conocimiento de Dios a través de ¿qué? De la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Es atender a las cosas que son de Dios y con toda prudencia. Es para que nosotros podamos vivir en este mundo alegre, no nos vengamos, no peleamos, vivimos utilizando como seres espirituales, dice la palabra del Señor. Pero el espiritual nadie lo juzga, sino que él juzga a los demás. Pero el carnal ese se divide, pelea, grita, no se lleva con su hermano, y el natural, olvídense de él, ni siquiera sabe estas cosas. Pero el espiritual, el sabio, el que adquiere sabiduría a través del conocimiento y el consejo de la palabra del Señor para tomar decisiones prudentes y sabias, conociendo las cosas, poniendo en primer lugar la palabra del Señor. Dice, David vio a la mujer y la vio bonita y hasta ahí tal vez empezaba. El problema fue cuando pone la prudencia de la sabiduría de Dios en la mano derecha y el deseo carnal. Solamente tenía que recitar la palabra del Señor, no cometerás adulterio. Entonces la palabra del Señor se iba para arriba y las emociones se iban para abajo y ese es asunto resuelto. ¿Qué es lo más difícil contra lo que nosotros luchamos? El cumplir la palabra del Señor. Sí, yo creo que si viniera el diablo y tuviéramos fuerza, un enemigo, lucháramos y nos revolcáramos y nos desangrábamos. Pero luchar contra la palabra del Señor es lo más difícil que hay. No fornicarás, no robarás, no vas a ver una mujer para adulterar con ella, aunque no lo hagas en la acción, pero en tu mente. Esa es la lucha constante y dura que nosotros tenemos en cumplir la palabra del Señor. Bendito. Vámonos a otro nivel, les dice Pablo. Ya, vámonos a otro nivel. Y ese nivel es esa sabiduría y esa inteligencia. Aquí lo dice la palabra del Señor. Por lo cual yo, desde el día que oí, no ceso de orar por ustedes y de pedir. Fíjense lo que pide Pablo. Dales riqueza, dales un carro. Mis hermanos se tienen que mover para que se vayan en un carro. Mis hermanos necesitan, no. Yo quiero lo más importante, que ustedes conozcan a Dios y que tengan sabiduría cuando ustedes mastiquen la palabra del Señor y la razonen y los lleve al otro nivel. Dice la palabra del Señor, ¿cómo redunda los fines cuando no cumplimos la palabra del Señor? Te fue dicho que te vas a vengar de tu enemigo, ojo por ojo y diente por diente. Pero no.
Yo digo que a tu enemigo, si tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Y si tú no tienes esa amistad con tu enemigo, vas a tener problemas conmigo. Fíjense cómo nuestros razonamientos van. Entonces no solamente es con él. No, 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 Pablito, no es con él. Porque si tú vas a venir con tu ayunito, con tu diezmo y con tu oración, y te acuerdas que no te has reconciliado, no voy a recibir tus oraciones, ni tu diezmo, ni tu petición, no voy a recibir nada. Ya tienes problema conmigo, no tienes problema solamente con esa persona a la cual tú tienes problema, ahora es conmigo. Esto lleva una cadena de un desenlace tremendo, y si bien ni te voy a escuchar, así que ve y reconcíliate, y de aquí en adelante vas a tener paz con él y vas a tener paz conmigo, y yo te voy a escuchar. Sabiduría. Pero eso no lo vas a adquirir si no lees la palabra del Señor, y Dios te va a abrir, que hasta nos vamos a admirar cuando tú escuches. Eso yo no lo sabía, eso yo no lo había pensado. Y digámosle a la iglesia que busque a Dios, que ore, que haga porque es que esto es lo que dice Pablo: yo te voy a llevar a otro nivel, pero si haces esto. Y dice, para que seas lleno de toda fe, estoy en Colosa. Conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia. La inteligencia es el conocimiento adquirido, ¿eh? Eso es la sabiduría. No es otra la inteligencia no es otra cosa más que adquirir conocimiento. Voy a recitar a la misma cardióloga. Dice: yo aprendí en mi país, aprendí en otro país y aprendí en la UNAM. Digo, no, pues está ya. No se conforma, sino que no nos conformemos a este siglo, sino que movámonos más en esta esfera que el apóstol San Pablo quiere que nosotros nos movamos. ¿Y cómo vamos a conocer la palabra de Dios? Pues a través del conocimiento, de la lectura de la palabra del Señor, de la tarea de memorizar, de la tarea de leer, de la tarea de ver, de relacionar, de ver los puntos que dice la palabra del Señor para poderla entender y comprender. Inteligencia, conocimiento, sabiduría, decisiones sabias. Llénate de la voluntad, llénate de la palabra, para que seas exitoso en la vida. Para que, lo voy a decir, vamos a venir a cantar y a gozarnos, y se nos va y se nos vamos y ya se acabó. No, no, no. Esto es maravilloso, cantar y gozarnos, pero irnos más allá, porque eso dice la palabra del Señor. Y San Pablo les propone esto. Dice: ¿qué resultados tiene que tú te llenes de sabiduría y conocimiento? Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo. Porque vas a cumplir su palabra, agradándole en todo, llevando fruto de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice: se van a fortalecer con poder. Estoy en el 11. Conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Entonces tú vas a tener paciencia. Longanimidad es una perseverancia en las acciones, buscando más o menos. Dice que esto es la misericordia, es amor, pero es paciencia para soportar. Paciencia. Cuando tú te echas lleno del conocimiento de Dios, entonces tú vas a adquirir conocimiento y vas a entender algunas cosas. Entonces yo debo de tener una paciencia para con mi hermano, para soportar, para que se cumpla esa palabra, que no lo perdones 7, sino 70 veces 7. Y si te vuelve a ofender, vuelve a perdonar. Y le dice Pablo a los colosenses: sopórtalo. Hay que soportar. Pero necesitamos estar en este nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos, y que le digamos a la iglesia del conocimiento de la palabra del Señor, y no hacernos una teología de lo que se predica. No estamos con adolescentes espirituales, estamos con gente de Dios, con gente que sabe. Y no se formula una teología del predicador. Es que el hermano dijo: está bien, pero no podemos formularnos una teología, porque los hermanos de Berea no se formularon una teología de lo que Pablo predicó en su momento. Iban y ¿qué hacían?
indagaban, investigaban, leían y discutían como, sí, porque a veces, hermano, no andamos de muy buen conocimiento y predicamos algunas cosas y el hermano se está haciendo una teología. No, no, hay que llevarnos al conocimiento, a la disertación, a que evaluemos nuestras predicaciones. No, no está mal, no, yo siento que no está bien así. Y nos vamos a la comparación, pero si ninguno lee, pues nosotros vamos a predicar lo que vamos a querer predicar. O que esperamos en Dios que todos prediquemos bien. Gracias a Dios estamos predicando bien. Pero ¿y pueden ustedes imaginarse aquellos hermanos que se hacen una teología de lo que solamente escuchan? Porque dice, lee y oye. Háganse leamos la palabra del Señor. Enseñémosle a la iglesia porque esto es lo que dice Pablo, sean llenos del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, para que ustedes comprueben el poder de Dios y actúen de acuerdo a la palabra del Señor. Sí, hermano. Nos volvemos otra vez. Hay tiempo. Crecimiento espiritual, aunado con el conocimiento de la alabanza, de todas las acciones que nosotros hacemos en la iglesia, pero sobre todas las cosas, dice, y perseveraban en la doctrina, en el conocimiento. La perseverancia significa que van a perseverar en lo aprendido, en lo que conocen, en la oración, la lectura. Así que hoy están aprendiendo que hay que leer, hoy están aprendiendo que hay que tener sabiduría a través de la lectura de la palabra del Señor. Y no nos vamos a llenar de lo que nos, solamente de lo que oímos. No, vamos a llenarnos también del conocimiento de la palabra del Señor para que seamos personas llenas de Dios. Bueno. Vámonos otra vez al libro de los Hechos, porque estamos en Hechos de los Apóstoles y estamos en el crecimiento espiritual. Ahora nos dice otra parte importante. Aquí la palabra del Señor, el partimiento del pan y las oraciones, en todas las actividades litúrgicas de la iglesia. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad, perseverando unánimes. Dice que la palabra es koinonia, es decir, debe de haber armonía, debe de haber un solo sentir, considerando a mi hermano como mayor que yo. Ese es un grado de humillación y de respeto. Dice que las debemos de considerar a mi hermano como mayor a mí mismo. Y si yo considero mayor a mi hermano, entonces quiere decir que yo lo voy a respetar, que yo voy a respetar siempre a mi hermano, aunque sean, ese es el concepto. Y Jesucristo dice, y tomando ese concepto, se humilló y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que debe de haber esa comunión. Y dice la palabra del Señor entre nosotros. Fíjense que yo veo un crecimiento en una iglesia y es notable, porque yo lo viví, porque lo he visto en otras iglesias, lo he observado. Esa comunión, hermano, que termina un culto y te quedas esperando otra acción, platicas, sales, dices algunas cosas. Hay un compañerismo tan agradable. Pero cuando se deja de haber esa coinonia, de haber esa comunión, ya nada más se dan la media vuelta y se salen de la iglesia y ya. Pero cuando hay esa armonía, hermano, no se termina, no se acaba y hacen algunas cosas, pues vamos a tomarnos un café allá, hermano, vamos a orar por este enfermo y no se van, están juntos. Esa es una buena manera. Yo me acuerdo que terminaban los cultos allá en Tecolapan y nos quedábamos hasta como 2 horas todavía platicando y cantando y riendo. Dios mío. Y llegábamos a nuestras casas como a las 11 de la noche por tiempo. Pero ahorita nada más dan la media vuelta y ahí nos vemos y mañana nos volvemos a ver. Hay una armonía, una comunión, un deseo de permanecer, pero no vamos pero sí saben ustedes que esta acción debe de ser hacia los demás, porque si no se vuelve coinonitis. ¿Qué es la coinonitis? La enfermedad que tienen muchas iglesias, donde se cerró el círculo, donde se cerraron todas las cosas y como que recibir a otros se hace extraño.
Yo conozco iglesias de hace 40 años que les doy una vuelta la otra vez, están pintadas de la misma manera, están idénticas, no han crecido nada y no estoy criticando, sino poniendo un ejemplo, y son los mismos hermanos todavía. Como que les estorba, que ya están tan enfermos de coinonitis y una alma nueva se les hace extraña. Solamente crecen porque ya tuvieron hijos, porque ya tienen nietos, y esos son los que entran en el mismo círculo, pero de los otros no entran porque ya está cerrado. Se cierra la iglesia y por años son los mismos. No, hermano, es la expansión del evangelio. Debe de haber tanta comunión en el crecimiento como el segundo crecimiento en la comunión en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y estamos unidos por las coyunturas. Nacemos como niños. Si tú ves que el niño pasan 3, 4, 5 años y no habla o habla, pero ves que no crece y no crece, ya entonces, voy al médico, algo tiene este niño. Algo le pasó y ya quedó enano, quedó sin hablar, o ya hasta se ve raro, perdón. Pero necesitamos crecer en el cuerpo de Cristo. Necesitamos que el cuerpo de Cristo esté fortalecido. Necesitamos que el cuerpo de Cristo esté desarrollándose normalmente, creciendo. El niño crecía y se fortalecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Necesita el cuerpo de Cristo crecer, que funcionen sus coyunturas, que funcione su vista, que funcione sus pies para llevar el evangelio, que funcione su vista para penetrar las cosas y entender las cosas espirituales. Necesitamos que el cuerpo de Cristo esté nutrido, sano, que no tenga diabetes, que no tenga triglicéridos, colesterol, que esté en el cuerpo de mi Señor Jesucristo fortalecido. Que no haya colesterol de pleitos, que no haya colesterol de disensiones, que no haya mal cardíaco por dolores. No, que el cuerpo de Cristo debe de estar sano, y eso es crecer corporativamente excelente, conociendo las formas, amarnos unos a otros, teniendo fe, creciendo en el conocimiento, haciendo acciones de predicaciones, haciendo acciones de confraternidad, de amiguismo, de compañerismo. Eso es crecer en el cuerpo de Cristo. Y todo esto solamente es a través del conocimiento de la palabra del Señor. Fortalecido, curar. Nosotros como pastores debemos de curar, debemos de sanar, debemos de ver. A veces desatendemos, y yo soy ese responsable. Sabemos que cada quien es tentado de su propio deseo, de donde su propia tentación lo va a llevar. Todos traemos una debilidad, todos traemos algo que nos llevó al mundo: vicios, alcoholismo, drogadicción, adulterios, todos tenemos. ¿Y sabe dónde tienta el enemigo? Ahí en ese lugar. Y el hermano que era borracho, ahí lo vemos triste. Y le decía al pastor, le decía un hermano, es que ya me huele el aire a cerveza. Dice, yo no fui muy borracho, esa no es mi debilidad, pero esa era su debilidad. Y nosotros debemos tener una vista periférica, observar y el hermano. Y es donde va a intervenir el conocimiento. Está deprimido, está oprimido, y empezar a detectar, y vámonos con la consejería, vámonos con la ayuda, con el acompañamiento. Porque el cuerpo de Cristo debe de estar sano. Hay mucho trabajo, demasiado trabajo. Pero esto es lo que realmente vemos. Entonces debe de estar sano el cuerpo de Cristo. Debemos de hacernos un chequeo médico como iglesia. Debemos de checarnos cómo andamos en relaciones, en comunión, en trabajo. Cuando se desalienta la iglesia, cuando ya no quiere predicar, cuando ya no quiere venir, entonces ya empieza a tener un pequeño mal, ¿no? Algo está fallando, algo está minando, las pequeñas zorras están entrando, pero esa es la visión pastoral. Entonces,
el crecimiento corporativo, el del cuerpo, el de la koinonia, de la comunión que debemos nosotros de mantener. Y el otro crecimiento que debe de experimentar la iglesia es el crecimiento social. Dice aquí la palabra, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Tenían favor. ¿Y qué hermano tienen ahí en Juárez ese tipo de, ¿cómo se llama? Que albergue, eso es bueno. El hermano Jaciel tuvo una inundación y la iglesia de Tecolapan es un referente. Las iglesias del Señor debemos llevarlas a nivel de referencia. Para empezar, si Dios te puso aquí en Laurel, es porque todo el pueblo está bajo tu responsabilidad. Esa es la realidad. Juárez está bajo tu responsabilidad. Así lo debemos de saber y de conocer. Madrazo está tu responsabilidad. Todos. Tecolapa, tus misiones. Esas son nuestras responsabilidades. Sara, Chetumal es para ti. Busca las estrategias porque así es esto. Nuestras responsabilidades. Y las volvemos referentes. ¿Sabes por qué te vuelves referente? Porque primero luchamos por la iglesia y en la sociedad, ahora la sociedad busca la iglesia. Cuando la sociedad busca la iglesia, está en un nivel maravilloso. La iglesia. Vamos. Me llegan unas personas que, hermano, es que vine a presentar a mi niño. Van a presentar a su niño. Hermano, voy a trabajar porque no. Y ni siquiera van, pero se nos presenta, bueno, vamos a orar. Y cuando de Estados Unidos el muchacho que es hijo de cristiano que no va a la iglesia, pero va a mandar un toro para el aniversario. Eso es ya es un referente en la iglesia. Ya la iglesia ya es algo que formó al pueblo. Formemos al pueblo. Formemos al pueblo. Que la iglesia sea el refugio, la búsqueda, donde la iglesia ya se vuelve un faro en medio de la tormenta. Se vuelve un faro de luz. Y que te buscan y que si nosotros aprovecháramos esa oportunidad, quién sabe cómo estuviéramos. Como 1000 veces mejor, pero a veces no las aprovechamos. Entonces, esas acciones, ¿cuántos oyeron a Jesús? Ya no volvieron porque los saduceos los castigaban y no los dejaban entrar a la iglesia. Oye, pero ¿te acuerdas que sanó al vecino? Sí, oye, de veras, a ver, vamos a buscar a la iglesia. Dicen que están en Jerusalén, vamos a verlo. Pero si tiene coinonitis la iglesia, no, aquí no entra nadie, aquí estamos nada más nosotros en paz, tranquilos, nos cooperamos y nos divertimos, pero no, ya no queremos más. No, el favor, la acción, el llevar a cabo las acciones que la iglesia, ellos salían, ellos iban, tenían favor con todo el pueblo. Yo me acuerdo que mi abuelita, ya cuando hacía chocolate y pan tostado, ¿y por qué? Es que se le vio fulana de tal, que ni era de la iglesia. Águeda, ¿sí te acuerdas de esas acciones? Charo, ya mi abuelita haciendo un chocolate que iba a ver una que se había aliviado. Dios mío, favor con el pueblo. Una vez una hermana de la iglesia se había salido, se fueron. Y se me ocurre, ya hasta iban a otro lugar. Y agarré mi despensita, aceite, y ahí voy a verla. Y le regalé una despensita. Ya están ahí, ya me han dado a mí ahora como amor y como diezmo, ya me así creo de grande lo que me han dado, por una acción bien sencilla que hice. Le llevé una despensita y me lo volví a ganar con amor y cariño, ¿no? Van las acciones. Metieron al presidente municipal a la cárcel, que Benigno es tu primo, ¿no? Su primo lo metieron a la cárcel después que terminó por lo malo. Bueno, bueno, lo metieron a la cárcel de fraude, algo así. Y un día dije, yo voy a ir a ver a Benigno. Y ya agarré y fui a la cárcel y lo visité, oré por él y le regalé 200 pesos. Eso hice por Benigno, que no es cristiano. Su mamá ya era cristiana. Como a los 10 años mandó a llamar a la iglesia. ¿Qué pasó? Le voy a regalar un toro para que se lo coma. ¿Por qué? Porque el pastor me fue a ver cuando yo estaba en la cárcel y me acuerdo.
Así, de veras, ¿qué acción hice yo? Y el pastor nos regaló un toro como de 500 kilos y una barbacoa sabrosa. ¿Verdad, Eric? Por esa acción que yo hice, como una labor que yo hice. Ya ustedes, ya, si les pongo a platicar, va a haber fila de lo que han hecho. Favor con el pueblo. Y cuando estas cosas funcionan, cuando hay armonía, cuando hay comunión, cuando hay conocimiento de la palabra del Señor, cuando hay todas estas cosas, lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar nuestras acciones de evangelio, llevar el evangelio, predicaciones, pero dice y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser, allá les va. Porque dicen algunos, no, yo que voy a ir a esa iglesia, sí, esa iglesia es un puro problema, yo ni voy. Pero cuando la iglesia tiene amor, armonía, favor, crecimiento, yo voy a la iglesia. El mismo Señor los empuja. Entonces, si no ha empujado el Señor es que algo pasa. Vamos a curar al cuerpo de Cristo. Vamos a dar gracias al Señor. Creo que ya me pasé. Crecimiento. Estos 4 crecimientos que experimentó la iglesia primitiva y la iglesia de Colosa. Lean la Colosa, que está bien interesante, sabrosa. Hay muchas cosas en Colosa que ya llevo en la iglesia. Yo creo como 10 veces les he predicado de ahí porque me gusta Colosa ahorita, me lo agarré como tarea. Señor amado, te doy gracias por este momento. Gracias, eterno Dios. En este seminario yo te pido, Señor, que sea bendición para mis hermanos. Que palabra tuya quede sobre sus vidas y que tenga el fin que busca tu palabra, que sea sembrada, que produzca 30, 60 y a 100 por uno. Eso es el propósito de tu palabra. Gracias, Señor. Amén.